Hey, bienvenidos nuevamente, prevencionistas, a nuestra segunda temporada de Sodoprela Podcast. Estábamos un poco rezagados, pero ya saben que hemos lanzado nuevamente después de un primer programa que fue súper exitoso con las chicas. Así que aquí estamos en nuestro segundo podcast de la segunda temporada. Conmigo, aquí, ¿quién está? Nuestro presidente. Adelante, preséntese, presidente, para quien no lo conozca. Francis Faña, por aquí, doctor Francis Faña, un placer. Y hoy tenemos un tema sumamente interesante que sé que va a traer mucho aporte a la sociedad como tal. A mi izquierda, la famosa y querida Georgina. Georgina, preséntate. Gracias por lo de famosa. Sí. Georgina Espinal por aquí. Mucho gusto estar con ustedes de nuevo. Quiero aprovechar para felicitar el proceso que se hizo en marzo, el proceso de las mujeres, no solamente el podcast, sino todo el proceso De reconocer. de Muy bonito, reconocer, muy de toda la bonito, Faña. vitilla que nos dimos las mujeres por Instagram, por las redes sociales y el cierre con broche de oro del podcast. Muy Excelente. interesante, la Excelente, verdad. gracias, Georgina. Y a mi derecha, para todos, Sony Mercedes, es presidente. Ya voy a decir El vicepresidente. presidente, pero el miembro habitan de la sociedad, siempre. No, aquí honrado de participar con los compañeros en el podcast, en esta segunda temporada que esperamos que sea la segunda de muchas más. Sí, y así será. Vamos a estar haciendo estas grabaciones para todos ustedes una vez al mes para llevarles los temas más interesantes que tienen que ver con la parte de prevención de riesgos laborales. Recuerden que Sodoprela Podcast es la voz de la prevención. Pero bueno, el tema de hoy, señores, Sodoprela tiene 20 años. Ya Sí, estamos, 20 años como el primer guandul. ya el irónicamente. adolescente se nos está moviendo al adulto joven, muchos cambios, ¿verdad? Y conectado con eso, pues hoy nos reunimos con la intención y con el propósito de conversar sobre un tema sumamente importante, conectado a eso que menciona Robert, y es de la adecuación de nuestros estatutos. Como bien sabemos, los estatutos es el marco que rige pues, la institucionalidad y la continuidad de nuestra sociedad. Ciertamente ya en esta etapa de transición de Sodoprela adolescente a el Sodoprela adulto joven, ¿verdad? Este adolescente ha llegado hasta este punto gracias a lo que se ha trabajado anteriormente a nivel de documentación y de organización, ¿verdad? Y ya es tiempo de que en base a los cambios que estamos viviendo actualmente en el mundo de forma general y en nuestra profesión, pues que nos aboquemos a actualizar nuestros estatutos, nuestro marco normativo para adecuar la sociedad a los nuevos tiempos. Georgina, ¿y por qué son importantes unos estatutos en una sociedad como la nuestra? Bueno, los estatutos son el marco de comportamiento de la sociedad. Ustedes saben que las sociedades están compuestas por seres humanos, cada uno tiene un criterio, cada uno tiene una forma de hacer las cosas y los estatutos son la manera en que nos ponemos la mayoría de acuerdo para lograr tener un comportamiento estándar de acuerdo a los tiempos. Por eso es importante modernizarlo, porque hay muchas cosas que han sucedido ya. Sodoprela va a cumplir 20 años y los estatutos también. Entonces, ya los tiempos están diferentes, ya hay gente diferente, ya hay técnicas diferentes, ya hay abordajes diferentes y por lo tanto es importante que nosotros adecuemos nuestra manera de comportarnos. También eso un poco implica la revisión de los objetivos de la sociedad, ver si esos objetivos que tenemos se están de acuerdo con los tiempos de ahora, adecuar también nuestra misión, nuestra visión, para qué es Sodoprela y cómo se ve en el futuro. ¿Y cómo nos vemos en el futuro? Cómo nos vemos en el futuro. Entonces, por eso es importante que hagamos ese proceso. Y este proceso es, nosotros tenemos una deuda con la organización, en el sentido de que se supone que los estatutos deben ser cambiados cada 5 años y ya tenemos... Para 20. 20. Vamos para 20. 20 años. Y háblame un poquito, Georgina, tú que participaste en la parte de los primeros estatutos. ¿Cómo fue esa historia? ¿Cómo pudieron ponerse de acuerdo todos los profesionales que estaban iniciando en ese momento?
¿Cómo fue esa experiencia? Para que nos sirva ahora también en esta parte de revisión. Sí, eso fue una experiencia muy bonita que tuvimos. Nosotros nos reuníamos, nosotros tomamos como base varios estatutos de varias organizaciones parecidas en ese tiempo, sobre todo los estatutos de la Sociedad de Medicina Ocupacional, Claro, que que era la ya referencia. estaba Era formada, la referencia. exactamente. ¿Nos lleva cuánto tiempo de más? Los primo hermanos. Los primo hermanos, exactamente. Mira, no sé cuánto tiene Faña la Sociedad de Médicos Ocupacionales. Creo no errar, pero creo que anda por los años del 1988 que se establecieron. Casi 30 y pico de años. Ujú. Tú ves, o sea, Faña es binario, Faña es de pero las yo dos sociedades. Nado en las dos aguas. Sí, pues yo creo que tú eras de esa edad, Faña, que estaba naciendo. Nunca está. Bueno, naciendo. No, bueno. Valga la aclaración. Ayúdalo ahí. Entonces nosotros nos reunimos el grupo y comenzamos a ver diferentes estatutos y entonces comenzamos a crear, a coger de uno, de otro y a colocar cosas que entendíamos que eran necesarias. Cuando que dices tuvieran. ¿quiénes lideraron el proceso? Gente que conozcamos así. Bueno, Cuenta, a ver si... Vamos, a ver dale si me memoria, acuerdo. dale memoria, A ver sí, si- dale Mira, un permíteme traguito. Sí. un momento. Lo que pasa es que tendríamos que hablar cómo fue el inicio de Sodoprela. Y Sodoprela surge de la primera maestría en prevención de riesgos laborales de la República Dominicana, que fue una maestría de doble titulación que tuvo la Universidad de INTEC con la Universidad de La Coruña, Sí. donde cuando se hizo la separación, que había una maestría de seguridad social Sí. y quedamos lo de prevención de riesgos laborales, que era un término completamente nuevo acá, un profesor de España nos dio una idea. Ustedes deberían crear una asociación para que esto no se quedara aquí al final de la maestría. Y habíamos alrededor de 18 estudiantes, pero en la sociedad se quedaron 12. Creo No, que éramos fueron- 25. 25, perdón. Éramos 25, Mm. pero en la sociedad nos quedamos 12, porque acuérdate que había gente del interior. Otro que se iban del país, que ya lo otro habían que- dicho. Exactamente, otro que se iban del país y otro grupo que no se Que interesó nos interesa. en que se formara la sociedad. Nosotros quedamos como muy sensibilizados de que qué íbamos a hacer con este conocimiento, que es un conocimiento transversal en la sociedad, que sirve para todo el mundo, para la escuela, Sí. para todo, para los servicios, para la industria, para la manufactura, para la construcción. Entonces, Y la diseñamos como una sociedad técnica, porque la primera visión de Sodoprela no era asociar a los prevencionistas, porque No. en sí no existía el término de prevención como están los profesionales ahora. Lo que teníamos era los egresados y por eso los estatutos, hasta en una parte, habla de las titulaciones que son profesionales de grado, exacto. buscando promover una asociación técnica. Yo recuerdo que en esa primera etapa estaba Yuri Durán, Sí. estaba Georgina Espinal, estaba yo, estaba Suazo, Adalgisa Adalgisa Olivier, unos Mercedes profesionales, García. Mercedes García, y podemos irnos por ahí. ¿Cómo se llamaba este doctor, este médico ocupacional, el alto? Nunca me acuerdo de él, porque son los nombres. Bueno, Nos va a cuando ve el matar. programa, va a llamar y te va Nos va a Que matar. mande No, su que caretazo fuimos por varias veces a su comentario. casa a hacer las Sí. peñas de seguridad, Sí. porque cuando comenzó la sociedad, al ser tan pocas personas organizadas, la actividad la hacíamos en las casas de los compañeros, que era muy buena época porque compartimos el conocimiento, pero se duró años, compañeros, años, donde las actividades se hacían directamente en las galerías y en la sala de los compañeros. Qué bueno, muy bueno. Cambió un poquito, fue cuando Georgina y Soraya fueron presidentas, que se le dio una formalidad y se abrió la sociedad, porque también la sociedad estaba cambiando. Desen cuenta que Sodoprela, que nace en el 2006, y el reglamento de prevención de riesgos laborales de la República Dominicana, el reglamento de seguridad, es del 2006 también. Entonces, Vamos a brindar por eso, señor. un brindis, un brindis. brindisito. Salud para todos. Salud. Los que trabajamos prevención. Claro. Y Georgina, cuéntanos, ya iniciaron tú y Sony la historia, ustedes que son de esos tiempos de, como tú dices, de los dinosaurios, esas Mira, te cortó los ojos. No, tanto así no. ¿Qué Ellos son tiempo las tomó y momias. cómo fue la experiencia de escribir? No estamos de acuerdo con esto. ¿Cómo fue esa experiencia para que nos sirva ahora también de nosotros como guía? Mira, eso fue una experiencia colectiva de lo más rica,
porque nosotros íbamos cogiendo de partes de un lado de otro, pero también íbamos escribiendo e íbamos discutiendo cosas. O sea, no fue que dos gentes se sentaron, hicieron la cosa y se lo hizo en dieron. base a acuerdos. Exactamente, Sí. sino que se fue haciendo en base a acuerdos, como tú dices. Y una pregunta, Georgina, en ese mismo contexto, que es algo, como mencionaba usted, transversal, que pasó en Ay, dime tú. en aquel evento, Usted. en aquel evento, y que también de creación de los estatutos, y que entiendo que también va a primar ahora en este proceso que nos estamos abocando de reestructuración, de actualización de los estatutos. ¿Qué usted entiende que es la clave para que un grupo de profesionales con pensamientos diferentes, con experiencias diferentes, lleguen al punto de acuerdo? ¿Qué debe primar? Bueno, según yo, Ya. debe primar el interés general de la sociedad y de sus miembros quienes lo forman, no intereses particulares de grupos o de personas aisladas, sino el interés general de la sociedad, ver hacia dónde, por eso es importante la misión y la visión, ver un poco hacia dónde nosotros queremos ir y entonces, en consecuencia, trabajar todos juntos, sobre todo en el documento que se va a quedar escrito. Exacto. Eso es lo que entiendo que debe ser. ¿Y qué tiempo tomó hacer esos estatutos? ¿Tú te acuerdas, Sony? Fue como 3 meses. Más o menos. Porque primero se buscaron varios, se armó fue primero una comisión, no fue que todo el mundo Sí. se daba la apertura. Hubo una comisión técnica, que así era llamada comisión técnica, que hizo una recopilación de varios estatutos para tomarlo como referencia. Hicieron una propuesta y después eso se llevó a un pleno donde cada quien tuvo la oportunidad de aportar o de quitar lo que quería. Y después se votó para tener ya la versión final. Pero el proceso completo duró como 3 o 4 meses. Recuerdo esa parte. Sí, porque éramos un grupo pequeño. Sí, era un grupo, pero recuerdo que el primero se tomó de una... Y como lo dijo Georgina, los estatutos no es más que un reflejo de la realidad que tenemos en ese momento. La República Dominicana del 2026 no es la misma del 2006. Y como no existía el perfil profesional que tenemos en estos momentos, mucho de nuestro estatuto se orientaba al que era egresado de una De la maestría. Maestría. Y aunque actualmente todavía no tenemos calificación profesional, tenemos que aceptar que la única manera de establecer crecer. de quién es un profesional del área es lo que tienen un título que sea traceable. Y nosotros poníamos, y hasta en la clasificación de los prevencionistas que tenemos en los estatutos, perdón, nada más hablamos de ese del nivel. maestrante. Que eso no ha creado mucho problema con muchas personas que trabajan en prevención. Yo siempre he sido un defensor de la calificación profesional, porque yo soy de los que dice que cuando todos lo son, ninguno lo es. Y muchas personas se molestaban diciendo que Sodoprela era... Clasista. Por no poner clasista, pero sí. De un De pequeño grupito. Pero, ¿cómo nosotros podemos determinar quién es prevencionista o no si no clasificamos al profesional? Y eso es algo que sí debemos tener en cuenta en esta revisión. La sociedad tiene que abrirse porque vivimos en un mundo globalizado. Pero debe haber parámetros En base que a nos un- en base a un permitan orden, o sea, abrirnos en establecer base a un un marco, orden. en Esa es la base a un palabra, orden. un orden. No, y nuestra profesión tiene la particularidad de que es un abanico grande. O sea, nosotros podemos tener unos bachilleres técnicos que son lo que te van a hacer el día a día, las evaluaciones, las inspecciones, Los permisos. los permisos. Y tenemos también espacio para el médico ocupacional, tenemos espacio para el ergonomista, El psicólogo. tenemos espacio para el psicólogo, tenemos espacio para el ingeniero de seguridad y también tenemos espacio para el gerente. Tenemos hasta para Exacto. los abogados, por la parte Por supuesto, no, nosotros, cumplimiento legal, Cumplimiento muchachos, mercadólogo, pero todo el- nosotros tenemos unas estrellas que son administradores de empresas, Exacto. ¿entiendes? Y ese mismo enfoque multidisciplinario, aglomerado, conecta con lo que comentábamos anteriormente, de la apertura, pero tenemos que tener un marco de organización para que esa apertura pueda ser efectiva. Mira, hay unos retos que plantea esta
modificación de los estatutos, porque nosotros ni somos sindicatos, No. ni somos técnicos per se, Ni o sea, todavía No, ni puros, estamos calificados. ni, No estamos exacto, ni colegiados. somos colegiados. Entonces, esta revisión nos va a mandar muchos retos, porque nosotros, en principio, cuando se escribieron los estatutos, como decía Sony, nosotros estábamos enfocados en la parte técnica. Nosotros no veíamos La como... experiencia. Un cuerpo asesor, un cuerpo técnico. Exactamente, ¿entiendes? Para el país. Pero hay mucha gente que tiene en su cabeza que esto es un sindicato. Entonces, toda esa cosa, hay muchísimas de esas cosas que nosotros tenemos que aclarar y que van a generar discusiones fuertes. Porque también nosotros no podemos decir, somos un sindicato, porque nosotros tenemos 700 empleadores distintos. Porque el empleador mío quizá no es el empleador de un técnico. Así es. ¿Entiendes? Entonces, es un tema. Y el empleador son todos los dueños de empresa. Exacto. Y creo Sony. que, pero creo que esta discusión, como bien mencionaba Georgina, discusión en el buen sentido de la palabra, ¿verdad? No es que vamos a No Yo que creo vamos que a debate. matar. Exacto. Estos debates que se van a llevar para la modificación de los estatutos, que más adelante pues estaremos abordando el cómo se hará, pues creo que lo que van a hacer es enriquecer nuestro sector. ¿Por qué? Porque uno de los enfoques también particulares que tenemos es hacerlo de la manera más participativa posible, para que todos pues podamos externar lo que pensamos, ¿verdad? Y luego de ahí ya sacar entonces un documento, sacar unos estatutos robustos, ¿verdad? Y que sean aplicables a todos los miembros de la sociedad. Sony, ¿por qué tenemos que cambiar los estatutos? Para crecer, para organizarnos. Nosotros, y algo muy importante, me lo dijo un compañero, para estandarizarnos. Sí, claro. ¿Cuál es la característica que tienen los países subdesarrollados? El desorden. Porque en las sociedades que no hay orden, se pesca en río revuelto. Ujú. Sí. Nosotros estamos en un momento crucial, y ahí lo que dice nuestro compañero Faña, algo muy importante. Sodoprela debe orientarse a crear una revisión estatutaria abierta, que escuchemos la sugerencia de lo que son miembros y de lo que no son miembros, porque esto debe ser el marco de referencia para una posible ley profesional nuestra. O sea, y ahí yo hablo, me gusta hablar desde el corazón. Yo siempre he dicho que lo que nosotros no hagamos, va a venir otra persona y lo hará por nosotros. Nosotros tenemos que tomar esta revisión de los estatutos para crear una visión de lo que nosotros queremos que sea nuestra sociedad. Donde, y ahí se lo exhorto a los compañeros que no son miembros de la sociedad, aporten en este momento. Porque los países que tienen una buena regulación, un buen ejercicio profesional, es porque tienen sociedades profesionales sólidas. No tienen 20, 30, 3, 4 sociedades profesionales que cada quien busca sus intereses particulares. ¿Cómo vamos a plantear posturas técnicas en el país cuando nosotros mismos no nos organizamos directamente internamente? La sinergia es unión. Para poder empujar con fuerza hay que estar unidos obligatoriamente. Y lo poco que nos escuchan a nosotros, lo han hecho porque estamos unidos. Cuando nosotros visitamos cualquier organismo profesional, cualquier estatuto, ministerio, va a una sola sociedad y la persona escucha. Pero cuando va a un particular, no lo va a escuchar. Entonces, los estatutos son importantes porque nos permiten definir quiénes somos y quiénes queremos ser. Y eso debe ser de la opinión de Sony Mercedes, de Faña, pero también de cualquier persona que trabaje en prevención. Ojo, un debate, una discusión no implica que se va a poner lo que yo diga. Esto es también dar y ceder. Aportes de juicios. Yo soy un criterios. creyente pleno de la formación técnica. Yo, para mí, el prevencionista sin formación técnica no es prevencionista, pero también tengo que aceptar que hay personas que tienen un nivel básico en la formación, pero tienen años de experiencia que le dan también una visión, un criterio, una autoridad que hay que tomar en cuenta. Pero todo eso toma valor si participan en este proceso y aportan. Porque algo que no destacamos en República Dominicana es que queremos criticar desde afuera. Siempre tiramos la piedrita y nos vamos para nuestra esquinita. Y eso no es correcto. Mira, porque uno debe tirar la piedra o ayudar a las personas para que no tropiecen con la misma piedra. Yo Mira. siempre he dicho,
Perdón. No, continúa. No, me inspiró lo que Sonny decía en el sentido de que hay gente que ha dicho, ustedes para mí tienen un respeto porque de la nada crearon una sociedad. Y es una sociedad que todavía al día de hoy está viva y nosotros en cualquier escenario, en todos los escenarios que se han presentado que nosotros hemos podido aportar, se ha hecho. Y Jorini, y si digo algo positivo, que es más relevante ahora que en cualquier momento. En sentido Por supuesto. de que estamos en un momento que la exposición a los medios Más reconocido. no ha permitido tener un reconocimiento. Claro que sí. Y por eso creo que es muy importante. Y conectado a eso mismo que dice Sony también, algo que se mencionaba anteriormente, el perfil profesional, el perfil profesional también de lo que formamos parte de la sociedad se ha elevado muchísimo. O sea, porque tenemos profesionales con excelente calificación de las diferentes áreas y disciplinas de la prevención de riesgos laborales y aún dentro de cada área técnica, o sea, profesionales, diría yo, con estándares mundiales. Entonces creo que este es un tiempo de inflexión, como se menciona por ahí, para que nos aboquemos a esos cambios, a fortalecer la sociedad y que tengamos un despegue tipo propulsión a chorro hacia arriba. Sonny, desde tu experiencia como expresidente, ¿cuáles fueron las limitantes que entiendes encontraste en los estatutos actuales? Primero, son ambiguos en algunos puntos. También tienen muchos sesgos del momento donde se crearon. Sí. Los estatutos no reconocen el nivel técnico, aunque esta es una profesión técnica. Nosotros no tenemos en los estatutos establecido el técnico en prevención, lo cual el miembro en sí, dicen los estatutos, es un profesional del área. Otra limitación que tenemos es que nuestro país no ha creado un marco normativo que regule nuestra profesión. Esto es una intención, obviamente. Entonces, sí, como yo digo siempre, si todo el mundo es prevencionista, nadie lo es. Entonces, cualquiera que trabaje en prevención dice que es prevencionista y en sí tiene derecho, pero los mismos estatutos dicen que si tú no tienes una maestría o una titulación de grado, no eres miembro. Entonces entiendo que los estatutos tienen ciertos sesgos profesionales que deben ser subsanados para que permitan una apertura y una organización de los profesionales en los diferentes niveles. Entonces entiendo que eso es una. También debe haber una modernización desde el punto de vista de la estructura. Ya es un criterio personal. Yo no soy muy partidario de las planchas. Yo entiendo que las personas deben ser elegidas por la mejor opción que permite una apertura abierta. La plancha es la manera la más común que se tiene, pero ahí entra el bueno y entra el que no es tan bueno. Y también otra de las... El voto por arrastre. Ajá, el arrastre. El arrastre. Y otra cosa que no veía, y repito, es un criterio personal, también el periodo de electivo es muy corto. En 2 años no es verdad que se pueden hacer los cambios institucionales que cada administración tiene. Porque, y hay figuras que deben ser incluidas. Aunque la tenemos incluida informalmente, hay un comité de expresidentes que hace unas funciones y todo eso debe tomarse en cuenta porque hay muchas personas que quieren trabajar, que quieren aportar, pero que por los estatutos actuales que tenemos no tienen una figura dentro de nuestra organización que le permita. Lo estamos haciendo por uso y costumbre, pero no porque esté establecido. Entonces, por eso deben ser modernizados. Hay otra limitante y es que en los estatutos no se prevé el crecimiento de la sociedad como organización. O sea, no se prevé esa estandarización para que esa organización se constituya como tal. Entonces, eso ha sido sumamente difícil porque tú no tienes ningún parámetro para tú decir cómo es que voy a seguir, cómo es que lo voy a hacer, sino que se deja abierto a cada equipo que viene a dirigir la sociedad a que haga lo que pueda y como pueda y en el tiempo que pueda. No hay un plan a 20 años. No, la verdad que no. Ahí hay una gran oportunidad. Debemos por lo menos elaborar un plan decenal. Sí. O sea, por lo menos los próximos 10 años, ¿qué se espera? ¿Qué estamos proyectando
para la sociedad como tal, entendiendo los cambios que hay, que se están dando en el mundo. Y que se establezca la revisión de los estatutos a cuánto tiempo. Porque así ya el equipo, por ejemplo, que viene y que le toca dirigir Sodoprela, sabe que en su periodo tiene que cambiar los estatutos. Señora, voy a hacer un comentario. ¿Se han dado cuenta cómo la atmósfera se ha puesto seria cuando estamos hablando? De verdad, los tonos han bajado con una solemnidad que hasta me ha sorprendido un poco. Sí, Porque- pero por eso entonces vamos a hacer Porque no lo un tomamos anuncio. en serio, no lo tomamos en Vamos a hacer serio. un anuncio y recuerden que este podcast es gracias a... Bueno, señores, después del anuncio que tuvimos, gracias a nuestro patrocinador, Sony está aquí buscando la cepa del vino. No, pero me engañaron. Para ver de dónde que viene el vinito que nos estamos viendo, pero está muy bueno. Ese es hijo de cepa y Un cecina. nuevo brindis, No, señores. no un nuevo sabemos cuál es la brindis. cepa, pero sabe bien. Ahora todos los vinos son blend. Sí, ajá. Sí. Una liga, sí, cogen Bien, todo lo todo. que queda de cada Todo lo uno que y lo queda. mezclan. Y Un hacen blend, una un mezcla blend. ahí. Y lo pisan con los pies. Bueno, recuerden que tienen que darle aquí a la campanita de seguir en YouTube para que puedan apoyarnos y ver este podcast y compártanlo con nosotros prevencionistas que no estén dentro de la sociedad, porque la idea es que sigamos creciendo. Así es que denle a seguir y también vamos a estar compartiéndolo por las redes sociales. Siguiendo con nuestro tema tan interesante sobre los estatutos, quiero que cada uno me dé un ejemplo de, basado en los estatutos de ahora, ¿qué cambiaría? Por ejemplo, Giorina, en la parte de membresía y categorías de cada uno de los miembros, ¿qué tú propondrías? Recordar que esto no son sugerencias que es la que vamos a hacer, sino que... Una a lluvia de título tuyo, ideas, o sea, una lluvia de ideas, simple y llanamente. Bueno, si Mm. yo cambiaría, yo sí hiciera el reconocimiento de la categoría de miembro diferenciada según su categoría profesional. La categoría que una vez propusimos, eso hay que revisarlo también, Sí. porque eso no es de ahora. Y proponer una categoría de miembros de acuerdo a la categoría profesional que tiene, donde el miembro que tenga una categoría profesional mayor, tenga mayores responsabilidades en la sociedad. Porque no podemos pedirle a un técnico, bueno, tú puedes estar en la sociedad, de hecho tú vas a estar en la sociedad, pero hay responsabilidades que no se le pueden delegar a un técnico. Un técnico, ¿qué te digo? Un técnico bachiller no puede acceder a la presidencia de Sodoprela, por ejemplo, porque la presidencia de Sodoprela tiene unas categorías, tiene una serie de cosas. El presidente, don Francis Faña, que está aquí, tiene... Gracias por lo de Don. Tiene, sí, de origen noble. Tiene la responsabilidad de ser la cara pública, ¿ve?, de la sociedad. No es denigrando a nadie, simple y llanamente es poniendo la responsabilidad donde va. Ya. Ese tipo de... Así como hay de requisitos cosas. para ser presidente de la República, para ser presidente de la Colegio Asociación Médica Médico. Dominicana, el Colegio Médico, el Exactamente. Colegio de Ingenieros. ¿verdad? Exactamente. Tomarlo de referencia. Exactamente, tomarlo de referencia y establecer unos requisitos para pertenecer a la sociedad y en calidad de qué vamos a pertenecer y cuáles serían las responsabilidades de cada quien como miembro de la sociedad. Por ejemplo, nosotros tenemos en los estatutos que tiene que haber una cantidad de miembros presentes para aprobar asambleas, un quórum. Entonces, ese quórum también ponerle las cantidades de técnicos que debe de haber, de profesionales de alto nivel que debe de haber, de gerente, qué sé yo, dependiendo de la categoría profesional. No, la categoría profesional que estoy mencionando no es la que en la que ya están definidas, pero sí tener como esas distinciones en los estatutos para normar el comportamiento de la sociedad en ese sentido. Y hace un ratito, antes de iniciar el podcast, tú y yo hablábamos de la parte de la asamblea, la parte de tecnología. Hoy en día tendríamos que incluir que ya vivimos en una parte donde la tecnología tiene que estar presente. Claro que sí. Y quizá no nos podamos ver la cara a nivel nacional en algún momento. Quizá tengamos que tener de que
una asamblea también puede ser de manera virtual. Claro, porque los socios de Cotuí, los socios de Bonao, los socios que están en Pedernales, Puerto Plata, Montecristi. Pedernales, no van a poder. Yo le decía a Robert, a mí me gustaría que Verle tuviésemos, la cara a que todos. tuviésemos una asamblea con la cara de todo el mundo, porque uno quiere abrazarse, uno quiere ver la gente, ¿entiende? Y que hagamos los debates en vivo, físico ahí, porque ahí es que uno se dice las cosas, virtual, la gente tiene mucho miedo de que, ay, están grabando eso, que yo voy a aparecer con qué sé yo qué. Entonces, eso lo contrastaba yo con Robert, porque Robert decía, no, virtual, porque no todo el mundo puede venir, que sé yo qué. Tienes razón, pero en este lado como más emocional, más... Lo ideal sería vernos todos. vernos todos. Que sea por una supuesto. fiesta nacional donde todos podamos Exactamente. participar, conocernos más y que podamos estrechar esos lazos. Exactamente, porque a veces a Sony Mercedes o a Robert le toca coger para Puerto Plata, trabajar, no conoce a nadie, pero si tú llamas a un prevencionista amigo, tú sabes que alguien te va a recibir o que alguien te va a orientar. Exacto. No, Y, claro, y en claro. en ese contexto también, este ejercicio va a servir, entiendo yo también, para buscar lo que mencionamos al principio, puntos de acuerdo, de equilibrio. Porque el ideal es que podamos vernos todos como, o sea, personas. Yo soy uno que el toque físico para mí es importante, darte la mano, preguntarte cómo estás, etcétera. Pero Abraza a Georgina y dale un abrazo. Ella pide un abrazo. Tenemos una realidad también de que no todo el mundo puede, por diferentes razones, estar en esa actividad o en esa asamblea Sí, sí. de manera presencial. Y el enfoque ahí pudiese ser quizá buscar un punto de equilibrio, hacer la híbrida. Que quien puede estar presencial esté presencial y quien puede estar incluyendo también dentro de la asamblea el tema eleccionario. O sea, establecer un mecanismo que se pueda de manera institucional tener ya establecido, por ejemplo, el voto a distancia. Como ya lo Eso va a Como estar- ya lo hemos utilizado. Claro, pero eso va a estar en las discusiones de los Exacto. estatutos. Exacto. Sí, Sí, exacto. eso viene ahora con las Eso discusiones. viene. Y Sony, basado en los estatutos actuales, ¿qué cambiarías tú o propondrías tú en el proceso electoral? Primero, Mencionaste el tiempo, ¿no? el Claro. periodo, bueno, que eso no es el proceso electoral, pero sí, Sale del proceso. sale del proceso. Yo soy partidario que el periodo debería ser 4 o 5 años. Eso Eso es más es ya mucho. gobernanza. Señores, 20 años no son nada, menos Eso es 4. mucho. Yo diría No, que 3 mucho no. ya, ¿verdad? Porque... Lo que pasa que... Pero bueno, esa es la idea de debatir todo. No, de claro, Claro, y yo justifico claro. ese tema, es que siempre que hay una transición hay un periodo de resaca. Sí. Y lo sabe esta directiva y lo saben todos los que han pasado un momento. Cuando tú tomas una directiva, no es verdad que tú comienzas a trabajar inmediatamente. empiece a- Ujú. Se toma de 3 a 6 meses en poder organizar. Y ya, si tú vas a comenzar una elección de 3 a 6 meses antes, tú lo que tienes un año para trabajar, 1 año y medio. Y estamos hablando que una sociedad debe tener un periodo donde se puedan desarrollar ciertas iniciativas. Ujú. Y si Entonces- te toca Congreso, No, exactamente. Son, Si son toca 2 Congreso, meses, 3 meses más que Sí, Congreso, 3, todo lo 4 que meses. vemos. yo partidariamente apoyaría ese cambio. También una cosa, incluir lo que ustedes establecieron del voto electrónico a distancia, una modalidad no presencial que debe ser también incluida de la manera en que estamos trabajando. También quienes tienen derecho a voto, porque actualmente solo los miembros titulares pueden votar y el miembro titular tiene una característica que aunque no se está cumpliendo, debe ser aclarado qué es un miembro titular. En estas elecciones y en pasadas elecciones votaron muchos miembros que ya no eran titulares, sino que tenían otra clasificación, pero eran miembros de la sociedad. Eso Era debe miembro activo en revisarse. ese- Ujú. Eran miembros, no, también votaron personas que eran miembros pasivos, pero eran miembros de la sí, sociedad. pero Entonces son debe miembros, establecerse. claro, Exacto. y pagaron y estaban al día y qué sé yo. También tenemos que establecer un criterio, como dijo Georgina, para ser elegido. Sí. Algo que hemos visto en las últimas elecciones es que hay personas que no tienen un año en la organización y ya quieren tener cargos directivos. Ujú. Debe haber una madurez profesional y debe también presentar ciertas credenciales que te permitan dirigir una sociedad. Ahí entro perdona, la pregunta al doctor. En la estructura de gobierno, ¿qué sugeriría? Mira, en la estructura de gobernanza, yo opino, y es uno de los puntos que llevaré a socializar, y es que actualmente la gobernanza consta solamente de 2 órganos, la Junta Directiva y la Asamblea General.
Entonces, hay otros órganos, por ejemplo, un órgano veedor, un órgano que se encargue de la fiscalización, sería necesario, un órgano ético para llevar, o sea, una comisión de Disciplina, ética y Sí, disciplina sería sí, importante, un órgano técnico científico también sería sí. importante. Por ejemplo, ese tema del órgano fiscalizador, inclusive la ley 12205, que es la ley de asociación sin fines de lucro, nos da el mandato para crear ese órgano. Entonces, es parte de lo que yo entiendo que debemos eh, Establecer. revisar, verificar de ese esquema de gobernanza. De ahí se desprendería que quizás también 6 miembros para una sociedad, yo entiendo que pudiésemos evaluar si son muy pocos en realidad. Sí. Y quizás necesitaríamos rápidamente así, tirándolo al aire, un secretariado para relaciones internacionales, gremiales, un secretariado para la comisión técnico-científica, un secretariado para la comisión de ética. O sea, son, Yo he visto son sociedades que tienen varios vicepresidentes que tienen funciones ya establecidas para relaciones interinstitucionales, relaciones de ética y relaciones técnicas. Y hasta para el exactamente. Congreso, un equipo que trabaje Que Congreso, que solamente no trabaje sea la experiencia en directiva. Congreso y metodología. comunicación, Congreso y Claro. comunicación. Entonces, de manera general, yo entiendo que la estructura con solamente 6 miembros, necesitamos evaluar si con esa cantidad de miembros somos los efectivos que deberíamos ser o si podemos aumentar nuestra efectividad ampliando esa base O incluir de la figura de directiva. los regionales, como mencionamos. Exacto, También. incluir la figura de los coordinadores regionales también. Y Que lo Orina, en la estamos par- haciendo, pero debemos llevarlo Sí, ya a la, de manera a la formal. estandarización, como Y decíamos. Orina, en la parte de comunicaciones y congreso, que tanto hemos mencionado, ¿qué sugerirías tú? Esa parte, yo pienso que la parte de Congreso y comunicaciones tiene que estar apartada de la directiva. Dentro de ese equipo sí debe estar el presidente, porque hay cuestiones económicas que tiene que manejarle el presidente, pero ya la parte científica, la parte de organización del Congreso, pues no necesariamente tiene que estar la directiva y es bueno que sea un equipo. Y en la parte de comunicación, nosotros adolecemos de esa parte. Nosotros necesitamos un equipo de comunicaciones, no solamente para Congreso, sino para toda la sociedad, para todas las Desde el chat iniciativas. hacia arriba. Desde el chat hacia arriba, así mismo. Nosotros tenemos un Instagram, nosotros tenemos el podcast, nosotros Tenemos una página web. Sí. la página y entonces alguien tiene que encargarse de esa parte. Y nosotros tenemos una cuestión muy importante que son las empresas que están alrededor de nosotros, que funcionan por nosotros. Que son las empresas que venden equipo de protección personal, las empresas de nosotros que son servicio. técnicas de Servicios. servicio, tenemos otros proveedores que nos pueden servir de patrocinadores, pero no tenemos a nadie Sector que los salud. capte, claro, no tenemos a nadie que los capte y no tenemos tampoco un lineamiento estratégico para nosotros manejar los fondos que podamos captar. O sea, Bien. es muchas cosas que hay que integrar. Entonces, nos queda muy poco tiempo. Doctor, ¿qué nos dice sobre cuál sería el plan que hemos trazado para hacer esa convocatoria de revisión y cambio de estatutos? Bueno, en la directiva actual nos hemos propuesto hacer un proceso abierto, participativo, contando con cada uno de los socios de Sodoprela. Los cambios, mencionábamos anteriormente, los cambios se gestan desde adentro. Desde afuera, por más que opinemos, por más que digamos, vamos a influir poco. Ahora, cuando yo me hago partícipe del cambio, ahí yo sí voy a agregar un valor. Entonces, a grosso modo lo que vamos a hacer es estructurar ciertas comisiones técnicas. Por lo menos los estatutos actuales contan de 9 capítulos diferentes, entonces mínimo estaríamos hablando de una cantidad similar, una más, una menos, de comisiones técnicas. Vamos a estar comunicando, ¿verdad? Y abriendo esa convocatoria para que todo el que quiera formar parte de esas comisiones técnicas, que forme parte, que sea un actor activo. Y luego de eso, entonces, esas comisiones técnicas tenemos proyectados que durante 30 días estarán analizando el capítulo, la porción de los estatutos que le toca analizar.
Luego de eso se va a consolidar ese levantamiento que se hizo y esas discusiones, y se va a someter a la directiva. Ya a los 10 días de la directiva recibir eso, pues debe ya tener un documento ya formal de los estatutos, y máximo en 60 días, luego de haber comenzado el proceso, pues entonces convocar la Asamblea General, que es el órgano que tenemos hasta ahora, para hacer la revisión y posterior aprobación de los estatutos. O sea que estamos hablando que en los próximos 60 días deberíamos ya estar en proceso de aprobación de esos nuevos estatutos. Nos quedan 3 minutos. Mensaje para la que participe nuestra gente en esa asamblea y cambio de estatuto. Bueno, es muy importante la participación y por eso yo invito a que todos nosotros, miembros de Sodoprela, todo el que nos duele Sodoprela y a los que no nos duele también, hagamos de nuestra participación una institución. Sodoprela somos todos y nosotros somos los que vamos a operar el cambio. El cambio no lo va a operar otra gente. Debemos ser nosotros y debemos estar dispuestos y dispuestas para el trabajo que se nos asigne o el trabajo que nos llame más la atención para cambiar los estatutos. Sony, mensaje para motivar la participación. Es que ya lo han dicho todo. La participación es una decisión. Las personas lo que tienen que decidir si quieren ser parte activa de los cambios de nuestra sociedad o quieren ser parte pasiva, que es solo aceptar. A mis compañeros de la sociedad, a los compañeros de prevención, a todo el que tenga un interés en este sector, los cambios se gestan desde adentro. Sea parte, aunque sea o no miembro de la sociedad, participe de su sugerencia y ayúdanos a construir el país que nosotros merecemos realmente, no el que queremos, porque el que queremos puede ser utópico, pero ojalá que salgan las oportunidades para que el país que merecemos sea el que queremos. Doctor, último mensaje para cerrar. Bueno, creo que en estos minutos de conversación ha quedado evidenciado que la modificación de nuestros estatutos, más allá de una mera revisión normativa, tiene que ver con el fortalecimiento de nuestra sociedad y con la permanencia de nuestra sociedad como la agrupación, ¿verdad? La sociedad de los prevencionistas de riesgos laborales de República Dominicana. Y por último, pues los estatutos básicamente lo que hacen es que establecen nuestra institucionalidad, pero la grandeza de la sociedad la establecemos cada uno de sus miembros. Entonces yo invito a que cada quien, desde su conocimiento, desde su experiencia, pues que se sume a esta jornada de revisión, y sé que lo que saldrá de aquí será de beneficio para cada uno de nosotros. Bien, gracias a nuestro panel. Señores, esto es Sodoprela Podcast, tu voz de la prevención. Así que nos vemos en la próxima, y así que ya saben.